David Livingstone Ballantyre, Escocia, 19 de marzo del 1813, Chitambo, Rhodesia del Norte, 1 de mayo de 1873. David Livingstone Ballantyre, Escocia, 19 de marzo del 1813, Chitambo, Rhodesia del Norte, 1 de mayo de 1873. Fue un médico, explorador y misionero británico, una de las mayores figuras de la historia de la exploración. Mediante observaciones astronómicas, estableció situaciones correctas en la cartografía africana y realizó informes de botánica, geología y zoología. También se distinguió por su lucha contra la esclavitud. Por todo ello, en la Gran Bretaña victoriana fue considerado un héroe nacional. La fama de Livingstone como explorador y su obsesión por conocer las fuentes del río Nilo se fundaron en la creencia de que si podía resolver ese antiguo misterio, su fama le daría la influencia para acabar con el comercio de esclavos árabes suajili de África Oriental. Las fuentes del Nilo, le dijo a un amigo, son valiosas solo como un medio para abrir mi boca con poder entre los hombres. Es este poder con el que espero remediar un mal inmenso. Su posterior exploración de la cuenca hidrográfica de África Central fue la culminación del período clásico del descubrimiento geográfico europeo y la penetración colonial de África. Al mismo tiempo, sus viajes misioneros, desaparición y eventual muerte en África y posterior glorificación como héroe nacional póstumo en 1874, condujeron a la fundación de varias importantes iniciativas misioneras cristianas centroafricanas llevadas a cabo en la era del reparto de África. Livingstone nació el 19 de marzo de 1813 en Ballantyre, Escocia, en una casa donde vivían los empleados de una fábrica textil. Era el segundo de los 7 hijos de Neil Livingstone y su esposa Agnes. Desde temprana edad, David tuvo una infancia difícil, similar a las historias de Dickens. A los 10 años trabajaba en la misma fábrica junto a su hermano John, atando hilos de algodón rotos en las máquinas de hilar durante 12 horas al día. A pesar de esto, logró inscribirse en la Escuela de Medicina del Charing Cross Hospital de 1838 a 1840. Su padre Neil, quien también enseñaba en una escuela dominical, alentaba la idea de que David se convirtiera en sacerdote después de sus estudios en Charing Cross. Su padre era un maestro de escuela dominical y abstemio.
que distribuía folletos cristianos en sus viajes como vendedor de té puerta a puerta. Neil leía extensamente libros sobre teología, viajes y misiones empresariales, y su pasión por estos temas se las transmitió al joven David. Este último se convirtió en un ávido lector, pero también disfrutaba explorando el campo en busca de especímenes animales, plantas y geológicos en las canteras de piedra caliza locales. Neil temía que los libros de ciencia socavaran el cristianismo e intentó obligar a su hijo a leer solo teología, pero el profundo interés de David por la naturaleza y la ciencia lo llevó a investigar la relación entre ciencia y religión. En 1832 leyó Filosofía de un estado futuro, escrito por Thomas Dick, y encontró la razón que necesitaba para reconciliar la fe y la ciencia. Aparte de la Biblia, este libro fue quizás la mayor influencia filosófica en su vida. Otras influencias significativas en su juventud fueron Thomas Burke, un evangelista de Ballantine, y David Hogg, su maestro de escuela dominical. A los 15 años, David abandonó la Iglesia de Escocia y se unió a una iglesia congregacional local, influenciado por predicadores como Ralph Wardlow, quien negaba las limitaciones predestinadoras en la salvación. Impulsado por las enseñanzas del avivamiento en Estados Unidos, Livingstone aceptó plenamente la propuesta de Charles Finney, profesor de teología en el Oberlin College de Ohio, de que el Espíritu Santo está disponible para todos los que lo busquen. Para Livingstone, esto significó liberarse del temor a la condenación eterna. La lectura del llamamiento misionero de Carl Gustloff en las iglesias de Gran Bretaña y Estados Unidos en nombre de China permitió a David persuadir a su padre de que los estudios de medicina podrían promover propósitos religiosos. Las experiencias de Livingstone en la fábrica de algodón Ballantine de Monteith también fueron importantes entre los 10 y los 26 años, primero como empalmador y luego como hilandero. Este trabajo monótono era necesario para mantener a su empobrecida familia, pero le enseñó persistencia, resistencia y una empatía natural hacia todos los trabajadores, como se reflejaba en las líneas que solía tararear de la canción igualitaria de Ravi Burns. Cuando el hombre sea hermano del hombre, en todo el mundo serán los hermanos para eso. David intentó ingresar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Glasgow, pero como ésta requería conocimientos de latín, asistió a las clases de latín impartidas por Daniel Gallagher, quien luego fundó la tercera iglesia católica más antigua de Glasgow, St. Simon's, que en la actualidad cuenta con un retrato de Livingstone y Gallagher. Después, David se unió a la Sociedad Misionera de Londres
como misionero en entrenamiento al tiempo que continuaba sus estudios de medicina y servía en una iglesia en Ongar, Essex. Livingstone asistió a la escuela del pueblo de Ballantine junto con los pocos niños de la fábrica que tenían la resistencia para hacerlo a pesar de trabajar 14 horas al día desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. El compromiso de su familia con la educación fue fundamental para reforzar su aprendizaje. Después de leer el llamamiento de Gutzlaff en busca de misioneros médicos para China en 1834, comenzó a ahorrar dinero para ingresar a la Universidad de Anderson en Glasgow en 1836, donde hizo amigos para toda la vida, incluido James Young. También asistió a clases de griego y teología en la Universidad de Glasgow. Para ingresar a la escuela de medicina se requerían conocimientos básicos de latín. Recibió clases particulares de un católico llamado Daniel Gallagher. Gallagher luego se convirtió en sacerdote y fundó la tercera iglesia católica más antigua de Glasgow, St. Simon's en Partick. Además de sus otros estudios, asistió a las clases de divinidad de Gardlow, quien lideraba una vigorosa campaña antiesclavista en la ciudad en ese momento. Poco después, solicitó unirse a la Sociedad Misionera de Londres y fue aceptado con la condición de recibir formación misionera. De 1838 a 1840 estudió en la Escuela de Medicina del Hospital de Charing Cross, donde los cursos abarcaban práctica médica, obstetricia y botánica. Durante este período también recibió formación misionera en Londres y en Ongar, Essex, para convertirse en ministro dentro de la Unión Congregacional bajo el LMS. Mientras se formaba en el LMS, él y otros estudiantes recibieron clases de griego, latín, hebreo y teología del reverendo Richard Cecil. Aunque tenía una personalidad impresionante, era un predicador sencillo, descrito por Cecil como digno pero no brillante. Habría sido rechazado por el LMS si el director no le hubiera dado una segunda oportunidad para aprobar el curso. Obtuvo el título de licenciado del Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Glasgow, ahora conocido como el Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Glasgow. El 16 de noviembre de 1840 y posteriormente fue nombrado miembro honorario de la facultad el 5 de enero de 1857. Después de convertirse en teólogo y médico, Livingstone tenía la intención original de ser enviado a China como misionero. Sin embargo, debido a la guerra del opio que estalló en aquel país, no pudo cumplir con ese envío. Esto llevó a que aceptara una misión en Ciudad del Cabo, bajo la tutela del misionero escocés Robert Moffat. Llegó a esa ciudad en 1840
y se casó con la hija de Moffat, Mary. Bajo la dirección de Moffat, se preparó una expedición a las regiones centrales de África y Livingstone fue puesto a cargo. Se aventuró junto a William Cotton Oswell en el desierto de Kalahari, donde descubrieron el lago Nami en 1849 y llegaron al río Zambeze en 1851. Entre 1852 y 1856 emprendió un viaje desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico, donde el 16 de noviembre de 1855 descubrió las cataratas del Zambeze, que los Makololo llamaban humo que truena. Livingstone decidió nombrar las cataratas Victoria en honor a la reina del Reino Unido. El objetivo de Livingstone era abrir rutas en África para facilitar la labor misionera y el comercio, reconociendo la importancia de la navegabilidad del río Zambeze. Viajó a Inglaterra en busca de ayuda para su proyecto y para publicar un libro sobre sus expediciones, al mismo tiempo que renunciaba a la sociedad misionera a la que había pertenecido hasta entonces. Entre 1858 y 1863, Livingstone realizó una profunda exploración en la zona comprendida entre el lago Nyasa y el río Zambeze. Sin embargo, descubrió que a partir de los rápidos de Cabra-Bassa, donde actualmente se encuentra la presa de Cahora-Bassa, el río se volvía completamente intransitable debido a una serie de cataratas y rápidos que ya había intentado explorar en su viaje anterior. Durante esta expedición llegó a la zona en la que Tipu Tip estableció su dominio. Aunque lograron llegar al lago Malawi, la expedición resultó ser un fracaso y a principios de 1862 regresaron a la costa para construir un barco de vapor especialmente diseñado para ese río. Mientras el barco estaba en construcción, fallecieron su hermano Charles y su esposa Mary, quien murió el 29 de abril de 1862 a causa de la disentería. Una vez terminado el barco, solo lograron llegar hasta el río Ruvuma, donde la mayoría de los exploradores desertaron o fallecieron. Al regresar a Inglaterra en 1864, la expedición al Zambeze fue duramente criticada por los periódicos, lo que dificultó en gran medida que Livingstone obtuviera más fondos para continuar con la exploración de África. En 1865, la Real Sociedad Geográfica lo designó para buscar el origen del Nilo. Aunque en ese momento ya se habían realizado varias expediciones en busca del origen del Nilo en los alrededores de los lagos Victoria y Alberto, con reconocidos exploradores como Richard Francis Burton, John Hanning Speke y Samuel Baker, Livingstone creía que las fuentes del Nilo se encontraban mucho más al sur. Esta nueva expedición comenzó en marzo de 1866 en la isla de Zanzíbar y se adentró en el continente africano.
Durante la expedición descubrió los lagos de Banguelu y Muero, así como el río Lualaba, que erróneamente identificó como el Nilo, cuando en realidad es la fuente del río Congo. Luego se dirigió hacia las orillas del lago Tanganika. A partir de entonces y durante varios años no se supo nada de Livingstone. Perdió por completo el contacto con el mundo exterior durante 6 años y estuvo enfermo durante la mayor parte de los últimos 4 años de su vida. Solo una de sus 44 cartas llegó a Zanzíbar. En 1871, el periódico New York Herald, dirigido por James Gordon Bennett Jr., organizó una expedición de rescate encabezada por Henry Morton Stanley, quien finalmente encontró a Livingstone el 10 de noviembre de 1871 en las orillas del lago Tanganika, en la ciudad de Ujiji. Se dice que en ese encuentro Stanley pronunció la famosa frase «Dr. Livingstone, supongo». Livingstone respondió «Sí», y luego añadió «Me siento agradecido de estar aquí para darle la bienvenida». Aunque hay dudas sobre si estas palabras realmente fueron dichas, ya que Stanley posteriormente arrancó las páginas de su diario que contenían el relato de ese encuentro, sin embargo la frase se hizo famosa y se ha citado en diversas fuentes. Se afirma que Livingstone le dijo a Stanley: «Stanley, he leído la Biblia 4 veces mientras esperaba en Mayuema. Todo lo que soy se lo debo a Jesucristo, revelado para mí en su libro divino. Oh, Stanley, Stanley, aquí está la fuente de la fuerza y el poder transformador». A pesar de las exhortaciones de Stanley, Livingstone estaba decidido a no abandonar África hasta completar su misión. Ambos decidieron explorar juntos el norte del lago Tanganika, pero Livingstone no quiso regresar a Inglaterra con Stanley y en marzo de 1872 se separaron en Tabora y tomaron caminos diferentes. Su enfermedad le causaba confusión y tenía dificultades para tomar decisiones hacia el final de su vida. Exploró el río Lualaba y al no encontrar conexiones con el Nilo, regresó al lago Banguelu y sus pantanos para explorar posibles ríos que fluyeran hacia el norte. Livingstone continuó sus exploraciones hasta su fallecimiento el 1 de mayo de 1873 en un pequeño pueblo en las orillas del lago Banguelu, en Zambia. Murió a causa de la malaria y una hemorragia interna provocada por la disentería. Su cuerpo fue preservado en sal y tardó varios meses en ser trasladado hasta llegar a Bagamoyo, en la costa del Océano Índico. Luego fue transportado a Inglaterra y enterrado en la abadía de Westminster. Sin embargo, los africanos enterraron su corazón bajo un árbol, ya que creían que su corazón pertenecía a África.
La reputación de Livingstone en Europa se vio afectada a finales de la década de 1860 debido al fracaso de sus misiones y de la expedición al río Zambeze, así como a que sus teorías sobre el origen del Nilo carecían de respaldo. Sin embargo, su reputación fue rehabilitada por Henry Stanley y su periódico, así como por la lealtad de los sirvientes de Livingstone, cuyo largo viaje llevando su cuerpo causó asombro. La publicación de su último diario reveló su obstinada determinación frente al sufrimiento. Livingstone fundó la Misión Universitaria al África Central en 1860 a petición suya. Este grupo y los misioneros médicos que patrocinó tuvieron un impacto importante y positivo en la población africana, llevando educación y atención médica, así como impulsando el comercio de la Compañía de los Lagos Africanos. Livingstone realizó importantes descubrimientos geográficos que contribuyeron al conocimiento europeo. Inspiró a abolicionistas, exploradores y misioneros. Abrió el África Central a los misioneros, que iniciaron la educación y la atención sanitaria de los africanos, así como el comercio. Su nombre facilitó las relaciones entre los británicos y los líderes africanos locales. A pesar de que en las décadas posteriores a su muerte se estableció el dominio colonial en África y se fomentó el asentamiento de colonos blancos en el continente, Livingstone no tenía en mente el gobierno colonial como se conoce actualmente. Su visión era la de asentamientos de europeos cristianos dedicados que vivieran entre la población local para ayudarles a crear formas de vida que no implicaran la esclavitud. El Centro David Livingstone, ubicado en Blantyre, celebra su vida y tiene su sede en la casa donde nació, en el lugar donde comenzó su vida laboral en el molino. Su fe cristiana se refleja en su diario, donde se lee: «No valoro nada de lo que tengo o poseo, excepto en relación con el reino de Cristo. Si algo puede promover los intereses del reino, será regalado o guardado, solo en la medida en que, al darlo o guardarlo, promueva la gloria de aquel a quien debo todas mis esperanzas en el tiempo y la eternidad». En resumen, Livingstone dejó un legado duradero en la exploración geográfica, la lucha contra la esclavitud, la promoción de la educación y la atención médica en África y la mejora de las relaciones entre los europeos y los africanos. Su nombre sigue siendo reconocido y su figura se mantiene como una leyenda heroica en la historia.